Gabon guztioi eta ongi etorri. Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri bat, hemen, zuen irratian, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos de 50 años ya del movimiento Scout en Álava. Los invitados que saben mucho sobre este tema, hablamos en los próximos minutos. Creo que saben mucho de este tema porque han sido responsables de diversos grupos scouts en la historia del scout en Álava. Así que vamos con las presentaciones. A mi derecha, Josu Uribe, es responsable de grupos scouts aquí en Álava. Josu, Gabón, buenas noches. Gabón denoi, eta mila esker invitazio horretagatik. Bueno, Josu, ¿de qué grupos has sido responsable? Pues yo he sido, en principio, responsable del grupo Scout Berribide, que se encontraba en el barrio de Txagorritxu, en concreto en la parroquia de San Andrés, y luego, durante 6 años, fui responsable, o presidente, como quieran llamarle, de la Federación de Euskal Herriko Skautak Araba. ¿Qué pañoleta llevaba San Andrés, Berribide? Llevaba una pañoleta roja, azul y blanca. Los colores vienen determinados por la procedencia del grupo. Por una parte fueron nuestros padrinos, gente del grupo de Abechuco, y por otra parte también gente de Amurrio, que en Amurrio, pues bueno, ser scout es prácticamente como ser amurriotarra. ¿Sigue este grupo scout? El grupo Scout de Amurrio sí, y el grupo Scout de Berribide, después de una migración por diferentes lugares y centros en búsqueda de los clientes potenciales, es decir, de los niños, niñas y jóvenes, actualmente se encuentra enclavado en el Colegio Veracruz. Por lo tanto, en San Andrés en su día. También con nosotros José María Aguirre, conocido en Radio Vitoria por ser contertulio durante un par de años de aquel informativo Araba Bizirik. José María Aguirre, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, también has estado metido en la salsa de los scouts. Pues mucho, sí. Yo desde los años 60, que empecé el 66, yo creo, que fui ya con rutas, y luego, bueno, pues estuve en el equipo directivo como responsable del programa de formación. Fui con los demás miembros de las delegaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, fundador de Euskal Herriko Skautak. Nombramos Euskal Herriko Skautak a la Federación de Escultismo Vasco, que además le pusimos ese nombre, era importante para que pudiera agrupar también a navarros y a gente de Iparralde. Si hubiéramos dicho Euskadiko Skautak en aquellos tiempos de la dictadura, no entran los navarros para nada, y con Euskal Herriko Skautak sí. Y bueno, ese era nuestro intento. Luego, bueno, pues fui conciliario scout de la delegación, europeo también, y sigo ahora con Josu. Estamos en el grupo, en la asociación de antiguos scouts, intentando apoyar un poco al escultismo actual. Pero cuando historia, sí, te planteaba también qué historia tienes en los scouts, ¿en qué grupos? ¿En Abechuco, por ejemplo? Bueno, yo empecé en Jesús Obrero con 18 años. Después pasé a Los Ángeles. Después pasé, porque me ordené y fui de cura a Abechuco, ya estuve mucho tiempo. Y luego, posteriormente, de Abechuco, Santa Lucía, que hubo un grupo, apoyé, y luego ya en la delegación, como conciliero en la delegación. 50 años de scouts en Álava. En 1939 se crea el primer grupo de scouts en Álava. Sí, de hecho, escultismo católico, el escultismo católico, efectivamente, como dice José Mari. De hecho, los primeros grupos scout que se formaron fueron un poquitín al amparo de lo que en aquellos tiempos tenía vida juvenil, que era el seminario. ¿Dependían de la iglesia? Claro. Sí, era la única forma posible de asociarse, entre comillas, legalmente en los tiempos del franquismo. La única posibilidad que existía de agruparse y de poder reunirse más de 5 personas era a través del Ministerio de Justicia y el concordato que había con la Santa Sede, donde solamente se permitían asociaciones de tipo eclesial. Si no tenías que ir a la OGE, ¿no? Que monopolizaba el trabajo juvenil, ¿no? ¿Y el régimen no intentó controlar el escultismo?
Bueno, evidentemente que intento controlar. Todavía el otro día hablaba Farma, que fue Miguel Arnáez, el segundo delegado o presidente, como la OGE les llamó para intentar ¿El hacer qué? algo ¿Quién común. les llamó? La OGE, la Organización Juvenil Española. Hombre. Y nosotros surgimos, evidentemente, como movimiento de iglesia, con una tripleta además de reivindicaciones muy nacionales. Es decir, lo nuestro, cuando nos unimos con el resto de las delegaciones en España, pues lo que arbitrábamos era la fuerza de las delegaciones nacionales, Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía. Es decir, eso lo hemos potenciado toda la vida, es algo inscrito en nuestros genes lógicos. Vamos a aclarar conceptos. ¿La OGE controló grupos scouts en Álava? No, ¿La organización juvenil? No, para nada. No, intentó, según cuentan los que estaban entonces, que se agruparan, pero... Era una organización juvenil dependiente del régimen franquista. Del régimen franquista. Claro, y de la organización juvenil del régimen franquista, contra la que estábamos nosotros. Pero 1999, década de los 60, no existía Euskal Herriko Skautak como federación, como lugar de encuentro. Siempre federación. Sí. Nosotros estábamos unidos a nivel de Euskal Herria con las delegaciones de las 4 provincias. Desde el principio. Y desde el principio con el escultismo español, catalán, o sea, desde ¿Aquello siempre... era el MSC o el MSC? Exactamente. Movimiento Scout Católico. Esa era, digamos, la federación estatal. El MSC. Movimiento Scout Católico. Muchos, somos creadores del MSC y dignos participantes después de los catalanes. Éramos los que más fuerza teníamos en aquellos tiempos. ¿Y un ateo no podía ser scout? Porque claro, MSC, Movimiento Scout Católico, se rasca la barba José María. Vamos a ver, un scout esto me imagino que ha tenido su debate dentro del movimiento. Por supuesto. Hombre, alguna cosa sé porque, claro, tengo 40 años y yo sé lo que es el MSC. Estuve dentro de él, fui scout por aquel entonces. Y dentro de lo que éramos por aquel entonces, pues adolescentes, teníamos nuestros debates sobre estas cuestiones. Claro. ¿no? Y además era una de las cosas por las cuales en momentos determinados, finales de los 80 y 90, algunos grupos salieron precisamente de Euskal Herriko Skautak Araba porque no compartían un punto que era la educación en la fe. Nosotros basábamos nuestra perspectiva en la educación. Euskal Herriko Skautak siempre ha estado de una manera u otra unida al siempre MSC. En esta lógica, sí, es educación en libertad, educación progresiva, educación para el país y educación en la fe. Ahora, ¿un ateo podía ser? Sí. O sea, lo que pasaba en el escultismo es que se anunciaba la propuesta eclesial y del evangelio. Ahora, al chaval no se le pedía que tuviera un carné católico cristiano, no, el chaval participaba en todo esto. Incluso podía haber responsables que fueran ateos, pero que no hacían propaganda, es decir, lo que en el grupo funcionaba era esa lógica. ¿Me entiendes? Entonces, en esa lógica había una propuesta, pero no era obligatoria, una propuesta que se hacía, pero que no obligaba ni a los chavales ni a los educadores a seguirla absolutamente, sino que se proponía, pero sí se proponía. Lo que no pasaba es que no se proponía. No era algo opcional. Hombre, y de hecho yo creo que una de las principales características de los grupos Scout han sido que, aun siendo partícipes de la Iglesia, no han sido nunca excesivamente controlados, entre comillas digo controlados, por el movimiento eclesial. Es decir, nosotros estábamos en la parroquia, pero teníamos total autonomía para funcionar, para educar bajo nuestros parámetros de educación, en la naturaleza de educación comprometida, de intentar ser críticos, de disponer de un sistema pedagógico educativo de cara a los niños y las niñas, pero sin estar, digamos, bajo los parámetros ni las órdenes, entre comillas, eclesiales de las propias parroquias. Actualmente sigue existiendo, por lo tanto, Euskal Herriko Skautak. Sigue existiendo MSC. Sí. ¿Y fuera del movimiento de Euskal Herriko Skautak hay otros grupos scouts en Álava? Sí. ¿Ahora mismo? Ahora mismo hay una serie de grupos que están asociados en otra asociación de scout laicos que comparten, quedan unos dos, tres, que comparten lo que es la metodología educativa, esta educación progresiva, la educación en valores, el espíritu crítico, pero la educación, digamos, desde el parámetro del cristianismo, pues no la adoptan como propia. ¿Y el MSC Euskal Herriko Skautak mayoritario en Álava y esos dos grupos laicos, todos ellos van a celebrar los 50 años?
celebrar los 50 años, sí, no de una forma tan activa, pero por ejemplo en algunas de las actividades que se han hecho se invita evidentemente a todos los ex participantes o ex monitores de estos grupos. De hecho, que luego ya comentaremos algunas de las actividades que hemos hecho para conmemorar este 50 aniversario, como es la realización de un DVD que cuenta en base a nuestras experiencias de que han sido estos 50 años, se les ha tenido en cuenta porque creemos que en su tiempo fueron grupos con mucha importancia, con mucha implicación social en los barrios, y que, bueno, pues ahora lo que compartimos con ellos es la metodología y una educación en el tiempo libre, que es lo que nos une. Muchas cosas. Claro, os hablo desde la experiencia de la década de los 80, donde yo estaba en el grupo Scout que yo estaba, dependía de un colegio de curas. Ese colegio de curas, José María está pensando a ver qué grupo puede ser. No es Sanjo. Marianistas. Marianistas también, sí, hombre. Los curas dejan de estar, digamos, en el grupo Scout San Jorge, claro, pero sigue el grupo ligado con el colegio, pero sin esa carga ya, digamos, de los propios padres marianistas, como se les llamaba, ¿verdad? Pero aún así, que nadie se engañe, desde la experiencia por lo menos propia, no sé, desde la vuestra, dentro de aquel movimiento Scout no había una carga católica muy especial, ¿no? Uno se acuerda del libro de la selva, de las excursiones al monte, de realizar diversas experiencias en la naturaleza, de compañerismo, pero de rezar o de misas, más bien poco. Pues yo creo que lo había. Lo que pasa es que era una propuesta, yo creo, muy en libertad. No era una propuesta agobiante, no era una propuesta dogmática. Era una propuesta muy abierta, muy progresiva, muy comprometida y además con una singularidad importante. Yo, por ejemplo, he estado, digamos, bajo el mandato de Josu. Yo era cura y él era presidente. Nosotros somos, el MSC siempre ha alardeado de ser un movimiento seglar. O sea, un movimiento de hombres y mujeres que educan, que se comprometen y tal. Y allá el cura está ayudando, O sea, no es el que manda, ¿no? Y eso es una característica muy importante. O sea, la gente seglar, laica, es la que funciona con toda la lógica. Y eso es muy importante. De hecho, figúrate, a nivel de detalle, ¿no? La figura de el cura dentro de los grupos, nosotros siempre la hemos denominado conciliario. Exacto. Y conciliario etimológicamente es un asesor. Claro, el que aconseja. Yo ni la recuerdo. No sé si existía o no, pero ni la recuerdo. Entonces tú llegaste a tiempos, pero sí estaba, sí. La estaba presencia, por allí. Pero, sí, y no sé, yo creo que lo importante es... Pero una presencia de todos los educadores que educaban en la fe, ¿no? Con ciertas propuestas, acciones, eucaristías, reflexiones. A ver, voy a decir una serie de cosas y explicar a los oyentes. Prelobatos, lobatos, rangers, pioneros son rutas y jefes. Sí. Responsables educativos, sí. Bien, como es una forma de organización. Es como Benjamín Alevín. Efectivamente. Cadete, juvenil. Exactamente. Con una carga simbólica importante. Es decir, los lobatos, ahora Coscorrac, es una agrupación de niños entre 8 y 11 años. ¿No hay prelobatos? No, ya no. Antes, cuando había excesiva demanda en los grupos de tiempo libres, pues ya se cogían incluso a niños más pequeños, pero bueno, en principio fue una experiencia que no salió excesivamente bien porque creemos que tampoco estamos en plan de guardería. Entonces, lobatos, ¿por qué este nombre? Porque todas las actividades que se organizan están enmarcadas en un marco simbólico que es el libro de la selva. ¿Sigue el libro de la selva? Sigue el libro de la selva. Los jefes, los responsables, siguen llevando los nombres de algunos de los personajes del libro de la selva. Eso sigue. Sí. Aquello es preciso y muy nuevos bonito. planteamientos añadidos y tal, pero sí. Lobatos viene de la manada. De la manada que forma pues los viejos lobos lobos de la tribu. Efectivamente, que educan a Mowgli, al niño este del libro de la selva, y bueno, pues ese marco simbólico que para los niños es importante y para nosotros creemos también, porque es una gran historia, es un gran cuento en la que ellos se sumergen y participan.
Creemos que por eso es una de las mejores o uno de los valores añadidos que puede dar el escultismo en este sentido. ¿Cuándo recoge el movimiento Scout el libro de la selva? ¿Quién lo recoge? Yo creo que eso está planteado por enseguida de Baden-Powell, ¿eh? Es el creador de los Scouts. Sí, es el creador. Bueno, es pero claro, posterior, porque iba con gorro, ¿no? Porque sí, y era militar, evidentemente. Y era militar. Y nosotros, hombre, pues nosotros eso en los años 60 le quitamos mucho la garra, evidentemente, que en algunos comienzos podía tener de militarismo. Pero o recuerda quién era el creador. O sea, ¿Quién era el creador del movimiento? Powell. ¿Y de dónde era este hombre? Este era un británico, inglés, que estuvo en la guerra de Sudáfrica con los Boers y vio cómo los nativos de allá podían ejercer unas labores muy importantes cuando se les daba posibilidades y responsabilidades. Y entonces llegó a Inglaterra y a la vista de la situación, entonces dejó el ejército y a la vista de la situación hizo un primer campamento. Además lo hizo con gente, digamos, de alguna manera que según nos cuesta un poco, de marginados y de clase trabajadora de Inglaterra, porque quería demostrar que la gente, cuando tiene posibilidades, cuando se le dan responsabilidades, cuando se le deja funcionar por su cuenta, va. No hay que ser precisamente dependiente de, sino al revés. Y esa es la lógica un poco del escultismo. Ha sido una carga también. Ese creador ha sido una carga por lo militar. Luego el movimiento Scout se tuvo que, no sé, regenerar, bueno, en ese sentido, por lo menos de cara a los años 50, pero de cara a la sociedad, ya estamos ya afuera, de cara a la sociedad, José María, sí que tenías que explicar, si no vamos uniformados, cuando decías a los amigos, sí, en los años soy 60, scout, si no formamos ni cosas de estas, no levantamos ninguna mano ni cantamos himno especial. Sí, pero fundamentalmente porque en aquellos tiempos también estaba muy contaminado por la OGE. Estaba muy contaminado por otro tipo de organizaciones, como puede ser la Falange, donde también iban uniformados, donde hacían una serie de gestos y tal. Yo prefiero entenderlo como símbolos de criterios de pertenencia, como hoy podrían ser las tribus urbanas. Nadie decimos que, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, los punks están uniformados pero bueno, tienen sus criterios de pertenencia a esas tribus urbanas. Bueno, pues trasladándolo a aquellos tiempos podríamos decir que hay unos criterios de pertenencia que en aquel momento, y dado que Baden-Powell fue militar, intentaba definir de alguna forma esos criterios de pertenencia, y era con lo que se conocía en la época, con un uniforme. De aquel creador de los Scouts al libro de la selva, pues claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero lo importante es recuperar un poco la esencia. Y la esencia es aquellos muchachos y niños que se les da responsabilidades, que se les educa. Y además, como decía él, en una educación complementaria a la que es la educación en la escuela y en la familia, son capaces de ser personas transformadoras. Y de hecho, el mensaje de Baden-Powell que ha trascendido durante todos estos años ha sido intentar dejar el mundo en mejores condiciones de lo que lo habéis encontrado. Vamos a pensar que tenemos un oyente perdido ahora mismo, un niño de 9 años que está escuchando la radio a estas horas de la noche y que dice, bueno, ¿y esto de los Scouts qué diferencia tiene con subir al monte con el colegio Le Castola los fines de semana y con ir a un udaleku de la Diputación en verano? Vale. Primero, ir a un udaleku y hacer una salida con el Castola es una actividad puntual. Tiene un principio y tiene un fin. Es decir, se sale a las 8 de la mañana de Castola y se vuelve. Nosotros, aparte de hacer estas actividades, también proponemos algo más. Y proponemos que se vaya educando, que durante la semana tenga un día de contacto con sus amigos, que ellos sean capaces de organizar la salida. Existiendo las reuniones semanales. Sí. Antes uno las recuerda los sábados a la mañana. Sí. Sábados a la mañana, sábados a la tarde. Depende primero de la disponibilidad de los monitores y monitoras, que son todos voluntarios. Por esto no se cobra absolutamente nada. Pues se hacen las reuniones cuando sea. Pero lo interesante es que los chavales participan en esa preparación de esa salida al monte. Mientras que de la otra forma es... la gestión. Efectivamente. La gestión.
Sí, el otro es a las 9 de la mañana en la Plaza Lobaina, subimos a la Isgorri. El plan fundamental del escultismo es que los chavales son protagonistas con los responsables de su vida. Con 8 a 12 años organizan cosas, con 12 a 14 mucho más, de 14 a 16 mucho más, y de 16 a 18 casi no necesitan ni responsables. Y lo mismo para un campamento de verano. Claro, luego se han inventado los sudalecus, manejados por las instituciones, entonces no existían. Claro. Yo creo que es uno de los mayores hándicaps que se tuvieron a partir de los años 80, 82, cuando yo estaba de presidente, que las instituciones pues empezaron también a organizar este tipo de actividades. Y si me permites la expresión, de una forma un poco desleal. Nosotros teníamos pocos medios, sí que hemos recibido subvenciones institucionales y se siguen recibiendo. Pero bueno, la oferta institucional podía ofertar una serie de lugares, de infraestructura, pues mucho más atractivo. Y sobre todo, pues bueno, gran parte de los monitores que estaban en nuestros grupos en aquellos tiempos de gran paro, que parece que también se nos olvida las crisis de los años 80 y 90, y bueno, pues vieron también una oportunidad de desarrollar su actividad de forma profesional. Las instituciones, desde nuestro punto de vista, se dotaron de unos recursos formados y comprometidos y podían ofertar también de una forma más amplia, y lo entiendo desde su punto de vista, a toda la población la oportunidad de ir a un udaleku o participar en una de las actividades. Que evidentemente esas actividades también tienen una labor educativa, de ocupación en el tiempo libre, de compañerismo, de compartir, pero que están delimitadas en un periodo, empieza y final. Nosotros aportábamos lo que te comentábamos, ¿no? Un poco más, una educación más integral, más progresiva, más por pasos. Uno está recordando pues parte de sus vivencias de aquel niño alrededor de un grupo scout. Entonces, pues en los campamentos uno llegaba, instalaba las tiendas de tela, el baño, se hacía un baño con madera, una letrina con un agujero. Allí uno se tenía que sentar de aquella manera, miraba al agujero y se veía unas moscas tremendas. No había baños. Uno recuerda en los ríos, a ver, José Mari, si no caes, uno recuerda en los ríos que hacía actividades náuticas, pero de aquella manera, construyendo con madera balsas o barcas, no en una tabla de windsurf en la isla de Zuaza. Así es. Uno recuerda, pues, a ver, por ejemplo, pues jugar a vaqueros indios, pero construyendo todo con madera. Bueno, éramos niños, entonces había que jugar a vaqueros indios, pero construyéndolo todo con pequeñas navajas y madera. Eso todavía se sigue haciendo. Sí, con ciertos límites. Y los límites, evidentemente, los ha traído el propio desarrollo. Para acampar se pedía permiso muchas veces a un particular, hablando de 15 días de verano, yo qué sé, un particular en Villarcayo que tiene allí una chopera, y allí uno se instalaba, o me imagino, si es de propiedad pública, pidiendo permiso al municipio, al ayuntamiento en cuestión. No sé si se sigue funcionando así. Se sigue haciendo, lo que pasa es que cada vez es más difícil. Es más difícil, por una parte, conseguir los permisos de las juntas administrativas, pues porque se exigen una serie de requisitos sanitarios, una serie de infraestructuras que evidentemente ha cambiado mucho. Ya no se pueden hacer agujeros. Efectivamente. Este año en concreto, por ejemplo, que han hecho un campamento en La Gran, un campamento conjunto de todos los grupos Scout para celebrar el 50 aniversario, una experiencia muy bonita donde participaron unos 300 niños, pues la Junta Administrativa de La Gran, en principio, no dio permiso para la acampada y se tuvo que ir a hablar con la Junta Administrativa, y bueno, pues el Instituto Foral de Juventud, al que le agradecemos su intermediación, consiguió que al final se pudiera hacer este campamento. En ese sentido, pues ya no es una vida, entre comillas, tan salvaje como en aquellos tiempos. Pues qué pena. Es una pena, porque bueno, nosotros intentábamos y creemos que merece la pena fomentar la creatividad, que cada uno se busque la vida, que no es necesario para pasárselo bien necesitar de una piragua o de una tabla de windsurf para tirarse a un río o hacer
un poco el cabra, ¿no? Uno recuerda también los tiras y aflojas con los jefes. Según uno iba creciendo, 13, 14 años, los jefes tenían 18, 19 años, y los tiras y aflojas a la cama. No, a la cama, o te ibas a la cama, pero luego volvías a salir de la tienda, te pillaban, te castigaban. Bueno, eso también es toda una experiencia, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones de 18, 19 y otros 13, 14 que quieren ser mayores. Cada uno hacía su juego, es decir, el educador tiene que decir, pues hombre, no se puede hacer cualquier cosa. Y el chaval o la chavala tienen que jugar. Bueno, esa es la gran maravilla, es cuando... Gracias. Alberto Lebrancón, nuestro técnico, que le trae una ayudita a José Mari. Cuando gente de edad logra compaginar bien con los chavales para hacerle ver pues que es mejor, bueno, pues no hacer gamberradas excesivas. Bueno, pues ese es el juego educativo en el que padres e hijos lo hacen, educadores y chavales lo hacen. Y además yo creo que tiene mucha gracia, porque en el escultismo, precisamente, como es muy libre, porque es libre de participación, pues también es libre de organización, con lo cual a veces no hay, porque a nadie se le obliga a ir allá. Oye, chaval, si a ti no te va esto, pues no estás aquí, ¿no? O sea, pero pues yo creo que es una educación en el sentido amplia, pero muy positiva. Claro, yo tengo la referencia a los 80, pero por aquel entonces imagino que pues éramos cientos y cientos de chavales y chavalas. Hoy en día seguro que son menos. Pues mira, a nivel cuantitativo, en los años 80 podríamos hablar en todo Álava de aproximadamente unos 1.200 niños y niñas. ¿Fue el boom? O incluso en los 70, 80. Entonces era un boom de todo: boom de blusas, boom de correr el maratón, claro. En la es que todo ayudaba, en los 70, ¿quién podía, si no era eso? O sea, quiero decir, la Iglesia ofrecía las posibilidades de asociarse, y el escultismo pues ofrecía a los jóvenes, a los chavales y jóvenes, muchas oportunidades, ¿no? Y por eso iban, porque además era un lugar donde se pasaba bien. Es que se pasa bien, o sea, haciendo cosas. Claro, luego cuando se complejita la sociedad y cada vez la sociedad ofrece más, lo que hablamos, centros cívicos, actividades, claro, pues entonces ya la cosa, pues y luego hay menos chavales, en los años 90 hay menos chavales, ¿no? 90, 2000, pues pasa eso, ¿no? Por lo tanto, 1000 y pico en los 80, y ahora mismo, en los 80, y ahora mismo alrededor de unos 351 monitores, que yo creo que hay que... 5 grupos. Y 5 grupos. Solo 5 grupos. Solo 5 grupos. Por aquel entonces había muchísimos grupos. Sí, había aproximadamente unos 14 grupos. 14 y 18. En Amurrio, que continúa, había también en Legutiano, en Anclares, en Llodio, en Ollón hubo otro, más luego todos los que estaban por los barrios de Vitoria, que prácticamente en cada barrio había un grupo. ¿Desaparecerán? Porque de 1200 a 300... No, hay 300, y yo creo que crecerá, Fíjate que había en Avechuco, Arana, Zaramaga. Además nosotros teníamos una lógica, porque yo estaba en el equipo, o sea, la lógica de crecimiento de los años 70 son los barrios populares, como lógica, o sea, no porque la lógica es crear en los barrios populares lugares donde los chavales puedan encontrarse, porque eso va a desarrollar chavales creativos, chavales comprometidos para cambiar la situación en su mundo, y entonces ofrecer mejores posibilidades al futuro. Eso es muy importante. Sobre la relación entre iglesia y no iglesia, recuerdo que el grupo Escao San Jorge, por ejemplo, de marianistas, al final salió del colegio, dejó locales del colegio, y aquello fue un recorrido y una lucha continua por intentar tener un local en Vitoria donde reunirse. Además había que reunir a decenas y decenas, pues igual, yo que sé, 200 personas necesitaban un local. Esa lucha ha seguido en el tiempo. Uno de los problemas de los grupos scouts han sido dónde reunirse, dónde hacer las actividades, tener locales. Sí. Yo recuerdo con mucho cariño el grupo que has comentado de San Jorge, que estuvo durante 2 años haciendo las reuniones de los fines de semana en la Florida o en el Prado. Y estuvimos, peleando, no te voy a decir pelear, sino intentando hablar con las instituciones para ver si no podían facilitar una serie de locales para el desarrollo de estas actividades. También coincidió con el boom de los centros cívicos y nos dijeron, tenéis los centros cívicos. Pero la normativa de los centros cívicos nos obligaba a que cada vez que tenían que hacer una reunión tenían que hacer la correspondiente petición de solicitud.
No, yo Con recuerdo lo cual, los locales prácticamente era colocar pancartas, tener que pintar, cortar, darle al martillo. Claro, eso en un centro cívico. Sí, y bueno, pues aquello era un poco la propia autogestión de los jóvenes y de los niños y niñas, ¿no? Que pudieran tener un local donde reunirse, que pudieran hacer lo que comentas, ¿no? Sus murales, sus carteles, al fin y al cabo todo eso son manifestaciones de su expresividad, de sus necesidades, de un montón de cosas, ¿no? Pero la ubicación es fundamental. Es fundamental. Cuando tú te ubicas en un colegio, en una parroquia o en algún lugar, eso hace que estés en un entorno de responsables y de chavales en el que estás. La gente, yo estaba en Abichuco, o sea, es que el grupo Scout en Abichuco movía cantidad de cosas. Pues está bien radicado, bien situado. La cuestión es encontrar espacios, pero físicos, para que un grupo Scout pueda defenderse, por ejemplo, con un local, pero un local propio, ¿no? Cosa que he visto yo en Bélgica, donde he estado, y que no pasa aquí. ¿Por qué? Quiero decir, aquí, como hubo la situación de nacionalcatolicismo, lo único que ofrecía otras posibilidades era la Iglesia. En Bélgica había Scout laicos que tenían una tradición que aquí tienen menos consistencia, pero tenían sus locales y funcionaban. Pero hay una tradición mayor de laicidad. Y aquí, pues eso se ha perdido más. O sea, se ha perdido porque ha florecido poco, claro. Entonces, adiós. De hecho, hoy en día, pues la mayoría de los grupos están ubicados en colegios, que es donde disponen de locales y de patios y de infraestructuras para poder desarrollar su actividad. ¿Sí? Volvemos a lo de los niños, lobatos, rangers, pioneros. La lógica del libro de la selva para los más chiquis. Pero a partir de entonces, rangers, cuando ya estás afrontando otra edad, la adolescencia, ¿cuál es la lógica? Mira, esa es una creación del escultismo católico, que en la lógica de los 60 crea los rangers estadounidenses y los pioneros soviéticos. Esa es la simbología. Es decir, quiso hacer algo en el cual, en la edad de 12 a 16, en el escultismo primitivo había las patrullas, ¿no? Y ahí se dividió de 12 a 14 y 14 a 16 porque había diferencias. Y se adoptaron las terminologías de los rangers que hacían aventuras y los pioneros que hacían empresas. Entonces, el ranger hacía aventuras a su nivel, de 12 a 14, y el pionero ya de 14 a 16 hacía empresas más sólidas, incluso empresas de solidaridad, empresas de trabajo comprometido, y una empresa, sí, tanto una empresa como una aventura, que es un proyecto común que decide el grupo, este año queremos hacer. Para niños más pequeños, pues eso, entre 12, 13, 14, pues muchas veces era hacer una goitibera, por ejemplo, y ellos mismos se autoorganizan para llegar a ese objetivo común. ¿Y para los pioneros? Y para los pioneros, una empresa, pues por ejemplo, el Camino de Santiago que pasa por Álava. Recorrerlo, ver los sitios donde prepararlo, donde están las pinturas de Alaiza, la ruta de San Adrián. Vamos con actividades que uno recuerda relacionadas con estas edades. Por ejemplo, te ponen en africano, te dan un mapa, una brújula y te dicen: tienes que llegar al nacimiento del Nervión. Perfecto. ¿Se sigue haciendo? Se sigue haciendo. ¿Y si se pierden los niños, como fue el caso, y tienen que pasar la noche en tienda de campaña y uno de ellos llora diciendo dónde está Ma? Bien, hoy... Con cierta edad se suele hacer eso, Pues a mí me ha pasado, ella con 14 años o así. Con 14. Bien, pues no... Tienda de campaña... Sí, zona de lobo, además... ¿Quién llevaría la brújula? Dejar a unos chavales de 14 ¿Quién llevaba años la brújula que se perdió? Porque yo sé de Mártida, un amigo mío suele comentar, dice, nosotros con 14 años es algo más joven que yo, salíamos los 6 de la patrulla, salíamos al monte, cogíamos el tren, nos íbamos al monte y volvíamos, y no pasaba nada. Ahora, ¿qué chaval de 14 años va al monte? No. En grupo, lo que cuento es va real. al monte, ¿no? O sea, andando si de Aprícano, pues es igual, de Aprícano a Sierra Salvada, alrededor de 14 años, no sé si son 14 o 15, nos perdemos
hay que instalar la tienda de campaña, y uno de los compañeros, que todavía le recuerdo llorando: "Amá, ¿dónde está Amá? Simón, toma estas galletas, cómetelas, que mañana ya me nacerá y buscaremos donde hay alguna persona". Pero claro, aquello, uno se da cuenta de Sierra Salvada, cuántos metros y metros y kilómetros puede tener una redonda, y no hay ni un pueblo. Claro. No hay ni un pueblo, aquello sí que es una aventura. Bien, en ese sentido, aún hoy en día haciendo eso, probablemente ya no irían solos. No, No. Probablemente no perdido cosas, lo de... Evidentemente, pero... Estás por ahí, los responsables solían estar por ahí siempre. Estaban por ahí, pero claro, no cerca. Están por ahí, o sea, estando al loro, ¿no? Los míos igual estaban en el bar. Puede ser. Ahora, evidentemente eso sí que ha cambiado. ¿Pero por qué? Pues porque también los padres exigimos ahora, tanto los grupos Scout como cualquier institución, cuando vas a un campamento, exigimos mucho. Exigimos que no les pase nada, que estén perfectamente controlados. Si hay algún problema, que nos llamen por teléfono móvil. Joder, de hecho, hoy en día... los teléfonos móviles, mira, le ha quitado el encanto a esto. Le ha quitado mucho el encanto, ¿no? Y, de hecho, vas a un Nudalecu de la Diputación, normativa, no llevar teléfono móvil. Los padres, ¿cómo actuamos en ese caso? Lleva el teléfono móvil, por si acaso, guardadito en la mochila, y ya te llamaré yo a las noches para ver cómo está. Es decir, ha cambiado todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma de educar, pero yo como padre también, yo tengo un niño de 17 y una niña de 15, han cambiado mucho las cosas. Luego no había una serie de retos que pasar, algunas pruebas que pasar para, por ejemplo, hacer el tránsito de pioneros a rutas. Sí, al fin y al cabo es demostrar que... La promesa. La promesa. Eso es. Me comprometo ¿a qué me comprometo? Y cada uno hacía su promesa. Y había que superarla para... Más que superarla, pues comprometerte a realizar lo que habías dicho delante de los demás. O sea, que no era una promesa, digamos... individual. Eso es. Bakoitze bere buruari. No. Era una promesa respecto al grupo. ¿Y esto se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Otra experiencia, a ver si se hace todavía o la conocéis en la actualidad. Por ejemplo, acampados, antes decías, Josu, hacer el Camino de Santiago, su paso por Álava. Pues yo recuerdo un campamento que fueron unos 120 kilómetros andando por Álava con las mochilas y las tiendas de campaña. Campamento volante. No sé qué nombre le pusimos, Arabansear o no, algo así. Y en la zona de Angosto, acampados. Prueba, 24 horas. Toma, un huevo, 2 cerillas, no sé, un duro y no sé si algo, un saco de dormir. Tienes que ir al pueblo de mi ama y allí te encargas de que te den de comer, ayudas a quien quieras, haces lo que quieras. Y yo recuerdo, solo, nada acompañado, solo, llegar a Mioma, no sé cuántas casas habrá en Mioma, 2, 3, llamar a una puerta, sí hombre, trabaja, bueno, y la gente te recibía, le explicabas lo que estabas haciendo, ayudar a la gente de esa casa. Pues recuerdo que tuvimos que instalar tuberías para regadío. Instalamos tuberías para regadío, regamos, luego comí con la familia, me presentaron a la hija, luego querían que me quedara a dormir, les dije que no, que me iba a la iglesia. Eso se sigue haciendo y dormí en la iglesia, en el pórtico de la iglesia. Pues yo creo que se hace de otra forma. De otra forma. Ha cambiado esto, ya veo. Ha cambiado bastante en ese sentido. Eso en concreto no sé, pero no veo por qué. Sí, porque esa experiencia también se hace. Eso te ayuda mucho, de enviar a los pueblos. Ahora igual ahora menos, no sé. Bueno, ya no se pasa la noche, es una mañana. Se va suavizando un poquitín el tema, pero yo creo que es por lo mismo. Primero porque socialmente hoy en día en cualquier pueblo, pobres niños que vienen a igual eres denunciado. Efectivamente. Por otra parte, incluso pues los mismos padres, ¿cómo podéis hacerles que estén un día que igual no les dan de comer, ¿no? Con un huevo duro. Efectivamente. Y ese tipo de cosas que al fin y al cabo, ¿por qué se hacían? Para que se aprenda a valorar lo que es tener comida, para que se aprenda a valorar lo que es trabajar, para que se aprenda a valorar un poquitín qué es la vida rural. También te voy a decir que había otra prueba un día de buscarse la vida en el monte, no sé, y comer cosas del campo y demás, y ese día, mira, dije,
esto se está poniendo muy complicado. Esto ya empieza a ser un suplicio. Y me fui al bar de Angosto, me comí un bocata con el dinero que traía de casa, me pillaron, a mí y a algún otro, y fuimos castigados sin cenar. Claro. Pues sí, así es. Era la lógica, habías contravenido una regla que era básica, o sea, que te tienes que defender por tu cuenta, ¿no? Sí, pero seguramente que a la noche, no conozco bien tu caso, pero seguramente... Imagínate ahora a un padre que le dice pues a su padre, me han mira, castigado sin cenar. Bueno. Pues si es un poco listo, dice, pues no está mal, coño. A que luego tendrías un poco leche con colacao antes de ir a cenar, ¿no? Sí, ya. No, ni eso. No, fueron estrictos. Yo y además yo lo entendí. Es que vamos, era una norma que había que no se podía mira, yo todavía me acuerdo saltar. Con esas salidas con los de Avechuco en los años 70. Bueno, los de Avechuco todavía serían bastante más vivos que nosotros. Bueno, pues de esas salidas, y resulta que estaban en la playa de Santurrarán, estaban allá 4 en lugar de trabajar, se habían quedado en la playa de Santurrarán más bien, y nosotros andábamos precisamente con eso, siguiéndolos por cuestión de cómo van, qué hacen y tal. Y fue un espectáculo mirar desde el monte cómo estaban, se habían pasado la mañana allá, ¿no? Nosotros no dijimos nada, volvimos a la tarde, seguían jo, pero claro, luego ya les dijimos, oye, que esto no es lo pactado y lo cumplido, habéis pasado un día de playa, pero esto sí, pero ¿y actualmente qué actividades se hacen? En el libro de la selva sí, pero bueno, estos ejemplos que he puesto ya de mi adolescencia veo que se pueden hacer, pero de media mañana, mucho más controlado. Y aventura, ¿cómo se da con la aventura hoy en día? Pues con la aventura, pues hay muchos tipos, pero por ejemplo, una de las que se suele hacer es la elaboración de los trajes para salir en carnavales, que al fin y al cabo para ellos también es un reto, un objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar todos en hacer un traje. Para hacer el traje de carnavales, ¿qué tenemos que hacer? Primero organizarnos, elegir el tema, ponernos de acuerdo. Es decir, van cambiando un poquitín los objetivos o las empresas o aventuras a realizar, pero se intenta que por lo menos la metodología varíe poco. Es decir, primero nos ponemos de acuerdo, segundo planificamos, tercero colaboramos todo, luego nos lo pasamos bien saliendo y posteriormente haremos una evaluación. Y en la evaluación esa, pues, qué mal nos salió el baile, a ver si para otro año mejoramos, ¿no? Y eso es un poco el ciclo educativo. ¿Y un ruta? Cuando ya está a punto de dar el paso a ser jefe. Bien, eso sí que ha cambiado bastante. El objetivo fundamental ya de los rutas no es solamente ser jefe. Los rutas lo que tienen... Antes yo recuerdo que hacían una labor muy de colaboración hacia los jefes, en los campamentos. Eso a raíz de los años 80, 90 se cambió profundamente y intentamos que no fuera ya una asociación tan endogámica. Es decir, cuando eres ruta tú tienes que tomar una opción para la sociedad, para hacer algo por los demás. Que bien puede ser como jefe o responsable en un grupo, pero también hay otras alternativas. Colaborar en ONGs, participar en otras asociaciones. Y de hecho, muchos de los rutas que hoy en día acaban la etapa ruta, su aspecto educativo en los grupos Scout, no vuelven a un grupo Scout, sino que se integran en infinidad de asociaciones. Cada uno de solidaridad social o de lucha social. Sí. También uno recuerda, aunque ya no quedaban muchas, camisas para cada una de las etapas. Sí. Recuerdo una roja, otra gris. La roja era la de los pioneros, a mí me gustaba mucho. Yo la llevaba mucho, porque era responsable de pioneros. Y eso desapareció. Ha desaparecido. Sigue menos, se ha cambiado también un poco. Es lo que hablábamos antes, criterios de pertenencia. Yo soy... Bueno, pues ahora probablemente, de hecho en el campamento de verano han llevado una camisetita con el logo de los 50 aniversarios y cada uno con su color. Bueno. Y la pañoleta. Debéis de saber que lo dejé antes, mucho antes de llegar a ruta, porque ya el control era demasiado.
Yo, que era un poco rebelde, dije, bueno, esto no es para mí. Que yo quiero... ¿Qué es esto del zurito? Déjame probar un zurito. Y ya lo podías haber hecho. Yo creo que es compatible, ¿eh? Bueno, hecho, sí, por lo que pero es una pena. Es más importante lo que ha comentado antes José Mari, ¿no? El aspecto ese de espacio de libertad. A mí me gusta, quiero seguir, a mí no me gusta o quiero explorar otros. Yo prefiero verlo desde el punto de vista, prefiero explorar otras cosas. Sí. Allí en el momento que uno decía, ya estoy aburrido, adelante. Pues no pasa nada, no vengas ahora, a próxima reunión. Algo te ha quedado, Ismael. Sí, claro. Y eso es hombre, y se procuraba que la gente no se marchara. Nadie se quedaba. No, pero, incluso se te decía, pero si quieres venir algún día. Exactamente, pero bueno, si al final tú decides, pues ¿qué vamos a hacer? Un scout entonces se hacía un regimiento. Se hacía prácticamente todas las cimas, todos los montes de Álava. Se sigue haciendo. Menos. Dicen ahora que suben van menos al monte los domingos y suben menos. Pues entonces se subía. Así yo creo que quien hacía todas las etapas hacía todos los montes de Álava. Hacía mucho, porque era un elemento educativo muy importante. La vida en la naturaleza. Descubrir tu tierra para poder amarla. O sea, eso es uno de los objetivos, ¿no? ¿Cómo vamos a tener hoy en día un respeto por la naturaleza si no la conocemos? Y hoy en día muchas veces suele pasar, ¿qué hacemos hoy domingo? Ahí está, no sé qué, menudo rollo. Y entonces salías a las 9 o a las 8 y llegabas a casa igual a las 7 de la tarde, reventado. Tu padre ni se enteraba. ¿Dónde habías estado? ¿Dónde has estado, hijo? En Aizgorri. Y te lo habías pasado de cine. Y es que eso además tiene hasta su importancia social y política. Porque hay gente que habla de Euskal Herria y no la conoce. Es decir, se piensa que Euskal Herria es el Goierri. Y hay que conocer la Ribera Navarra, la Llanada Alavesa, el Goierri y demás para saber lo que es Euskal Herria. Y eso es muy importante. Tenemos 4 minutos muy importante. para nos terminar. ha ido en este país? 50 años. ¿Qué actos quedan por celebrar? Bueno, pues fundamentalmente, resumiendo, han realizado un campamento conjunto de todos los grupos con 350 niños en la Gran. Posteriormente hemos hecho un encuentro de ex responsables hace 3-4 fines de semana, donde, bueno, pues aunque la asistencia no fue todo lo grande que hubiésemos querido, se han sentado las bases para que desde la asociación que acabamos de formar, Arabako Atzoko Skautak, tengamos ganas de seguir haciendo cosas, fundamentalmente para apoyar a estos jóvenes que están haciendo una labor tan importante y by the face, como se dice. Nos queda un encuentro en noviembre, un encuentro, una animación de la fe, podríamos decir, y intentaremos también presentar el DVD que hemos realizado sobre la historia de los 50 años del escultismo en Álava. Y fundamentalmente lo que a mí me parece más importante de este 50 aniversario es, se han pasado 50 años, pero sigue habiendo gente que quiere llevar este proceso adelante, que son jóvenes los que están haciendo, que estos jóvenes es lo más bonito que tiene cualquier sociedad son sus jóvenes, su capacidad de hacer, de transformar, y que que tenemos que seguir apoyándoles. Qué difícil de todas formas en la sociedad actual decirle a un chaval, vístete las botas, aquellas polainas de entonces, que vamos a ir al monte a pasar frío, pero te vas a dar cuenta que allí uno disfruta, es libre, puede hacer lo que, respetando la naturaleza, respetando a los compañeros, pero hacer lo que más le puede gustar a un chaval, hacer un poco el cabra por el monte. Pero qué difícil en esta sociedad en la que pues unos quieren ir al Gran Hermano, otros quieren ser Leo Messi, el otro se conforma con el videojuego y otros dicen que siempre están cansados, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad y creo que los números también se ven, ¿no? Sí, pero ahí tenemos chavales, que es un número importante, pero... Vale, otras asociaciones no han conseguido sobrevivir ni cumplir. Y bueno, pues yo creo que también en ese sentido todos los que hemos sido ex responsables, ex monitores, que ahora somos padres, pues bueno, también tenemos que aportar, que opinar y que, pues pedir a las instituciones en ese sentido
que sigan apoyándonos, confiando en nosotros, porque esto merece la pena. José María Aguirre. Yo creo que hay que mantener la tensión social en esa cuestión. Digamos que la sociedad, los padres y demás se den cuenta de que tenemos que tener chavales con esfuerzo. Esos son los problemas educativos. O sea, los chavales con esfuerzo, con responsabilidad. Así tenemos sociedades buenas, si no... ¿Eres abuelo, José María? Sí. Pues ahí puedes tener tu oportunidad. Hombre. Claro, de cómo te educó tu padre, a cómo educaste tú, a cómo ahora educan a tus hijos o hijas, pues hay diferencias. Yo las veo. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los 60, 70, en tu caso todavía más años, fuimos educados en el esfuerzo, en el trabajo. ¿Estamos haciendo eso mismo los padres actuales? No, eso hay que procurar. Yo creo que en general se ha bajado el nivel de exigencia, se ha bajado el nivel de responsabilidad, pero hay que retomarlo. Eso no quiere decir dureza, autoritarismo, eso quiere decir darle responsabilidades a los chavales, hacer que se trata de esforzarse, de trabajar y darle responsabilidades. Eso es la vida. Así tenemos gente joven o adulta con garras, ¿y no? José María Aguirre, nada. Josu Uribe, a los dos, muchas gracias por estar en Radio Vitoria, en esta tertulia de Eusko Ikaskuntza, y suerte en el futuro. Pues muchas gracias. Y sobre todo, pues también agradecer que a través de estos micrófonos pues podamos difundir un poquitín más todas estas ideas y ilusiones de futuro. Eta zuei entzule, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz Eusko Ikaskuntzaren beste mahai inguru berri batean. Ordura arte, aio. Aio.